Hola, mi nombre es Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. El día de hoy nos acompaña la doctora Juana Isabel Vera López. Ella es doctora en Ciencia Política y Administración Pública por el Colegio de Veracruz. Actualmente es profesora e investigadora del Colegio de la Frontera Norte en la sede de Mexicali. Sus temas de investigación son sistema de pensiones, capacidades para el desarrollo, así como representación política de las mujeres. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, licenciada Delia. Muy encantada de estar con ustedes. Y bueno, el tema el día de hoy es este libro en donde participan los 32 estados en un análisis, de hecho el libro lo estamos viendo así de grueso y de importante, sobre el avance de la paridad de género en los congresos locales, donde usted participa junto con 31 investigadoras con este tema y usted toca el estado de Coahuila. Mi primera pregunta, doctora, es ¿qué significó este trabajo? ¿Cómo se planeó? ¿Y cuál es la importancia de sacar este material a circulación? Este trabajo surge de la red de investigación de mujeres sobre las mujeres en la política. Esta red es creada por la coordinadora del libro, que es la doctora Maride Hernández García. Ella, junto con otros compañeros, han estado trabajando en este tema de género. De hecho, tienen como antecedente un libro previo sobre paridad de género, pero solamente fue para el caso de estudio de 12 congresos, y al ser relevante la metodología que propuso la investigadora, el INE se interesó en replicar este estudio para las 32 entidades federativas. Este libro es producto del trabajo de 32 grupos que, de hecho, tenemos aquí a nuestras compañeras del Colegio de la Frontera Norte que están representando estas entidades federativas. Tenemos a la doctora Ana Claudia Cutiño, quien hace el caso de estudio de Baja California. Tenemos a la doctora Cecilia Sarabia y a la doctora Rosa Isabel Medina, que están trabajando en este libro el tema de Chihuahua. Tenemos a la doctora Marta Míquer, que hace el caso de estudio de Sonora. Tenemos a la doctora Artemisa, quien ella trata el caso de Tamaulipas. Y es relevante porque aquí, por ejemplo, en el caso de Coahuila, que yo trabajo con la investigadora, con la doctora Ada Melissa Sáenz Vela, que ella trabaja en la Universidad Autónoma de Coahuila, abordamos el tema de la paridad de género en el Congreso local. Para la legislatura 60, que es la del 2018-2020, y es relevante porque lo que nos interesa es conocer qué es lo que se está realizando en los congresos, ese trabajo legislativo. Los legisladores que están realizando las iniciativas, cuál es su perfil, conocerlos desde la edad, su trayectoria política, sus estudios, conocer las iniciativas que presentan. En el caso de las mujeres, conocer en esos puestos de poder, por ejemplo, la JUCOPO y las comisiones, cómo es que ellas están participando, porque esa pregunta que usted realiza es relevante. Es importante conocer cómo ellas están incidiendo en la parte política, que a su vez tiene impacto en lo social, económico y político. Sí, porque me nace la pregunta, doctora. Llegan estas legisladoras representando el género femenino, pero de allí a la llegada al Congreso, ¿qué leyes que beneficien realmente a las mujeres proponen y qué conciencia hay en esas legisladoras por aportar ese tipo de situaciones a esto que es la paridad de género? Sí, así es. De hecho, el Congreso de Coahuila, entre los hallazgos que comenzamos a observar, lo denominan el Congreso Rosa, porque es el Congreso donde se alcanzó esta paridad de género con un 56% de legisladoras. Este Congreso está conformado por 25 diputados. De estos 25 diputados, 14 fueron en este periodo legislativo de 2018-2020, 14 mujeres y 11 hombres. O sea, teníamos ahí un 56%. Fue el que superó en paridad de género a todos los demás congresos del país. ¿En número? En número, sí.
Y con respecto a lo que menciona de las iniciativas, aquí en este libro lo que comenzamos a revisar es cómo están trabajando en las comisiones. De hecho, estas comisiones se dividen por estratégicas y no estratégicas, que esto tiene que ver con esa parte sensible. El Congreso de Coahuila se conforma por 25 comisiones. De estas 25 comisiones, 16 son estratégicas. Estratégicas las denominamos así porque son como cuestiones prioritarias para la vida cotidiana. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con finanzas, hacienda, que tengan que ver con auditoría. Estas son como las posiciones de poder. Y las comisiones no estratégicas, que son las 9 restantes, estas tienen que ver con la parte de los women issues, o sea, el tema de la mujer, como las más sensibles, la que tiene que ver con la parte de ese rol de madre. Y aquí podríamos tener las de educación, las de salud, las que tienen que ver con violencia, atención a migrantes, o sea, como temas más sensibles. Doctora, usted acaba de tocar un tema muy importante, educación. En ese sentido, bueno, no sé, me imagino que ustedes se reunieron, hicieron su balance de conclusiones y no sé cómo queda cuantificada o calificada la frontera norte, o sea, cómo quedan los estados y qué hallazgos usted nos acaba de decir, el Congreso de Coahuila, el Congreso Rosa, pero bueno, vamos a ir a una idea para cerrar esta parte y qué fue, cuál sería en su perspectiva, en su óptica, la conclusión más importante. Que debemos trabajar un poco más en la igualdad sustantiva. De hecho, en lo que estuvimos revisando obtuvimos ese perfil legislativo, pero también queríamos conocer esa eficiencia, lo que están realizando dentro de las comisiones, lo que se está legislando, esas leyes aprobadas. Entonces sí se requiere que las mujeres tengan más incidencia en este sentido, en crear leyes que puedan ser de beneficio para la población. Para la población y ¿cómo se llama? En ese sentido, ¿es cuestión de educación? Es cuestión de educación. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este tema tan interesante.
Doctora, pues hablábamos de educación y algunos perfiles de estas legisladoras que ustedes analizaron en los congresos, a lo mejor en este balance, además es un libro que se construyó un poco en tiempo de la pandemia, tiempo en el que pues en esto que es la conciencia sobre la paridad de género y todo, se dieron muchas más agresiones contra mujeres, muchas más denuncias. Entonces, alguien me decía hoy, y no sé si usted estará de acuerdo, cuando es ley, gobierne quien gobierne, lo tiene que respetar. Sí. Entonces, no sé cuál sería en ese sentido lo que usted nos puede aportar. ¿Cómo se fue haciendo el libro precisamente en una época tan importante y tan especial en donde la mujer tuvo que asumir pues muchas situaciones especiales? Claro que sí, con todo gusto. El libro, como comentamos, inició el proceso de investigación desde 2019. Aquí fue un proceso como de coordinación, sobre todo la doctora María Aide lo que buscó es que todos contáramos con la información y de hecho nos reunió en México para que conociéramos la metodología, qué es lo que nos interesaba encontrar, o sea, de ir teniendo las categorías para trabajar con ellas. Y de hecho esto fue como por septiembre de 2019 y como bien menciona la pandemia, la tuvimos inicia en marzo. De hecho solamente algunos y algunas de las investigadores y investigadoras alcanzaron a hacer sus entrevistas a inicios de años, entre enero y marzo. Y ¿Del 2020? De 2020. Y de hecho la mayoría no alcanzamos a hacer las entrevistas y aquí el trabajo se podría decir que fue un poco más complejo porque estábamos en ese periodo de incertidumbre y había que coordinarlo de entrevistas y estar contrastando el trabajo de gabinete con lo que estábamos obteniendo de las entrevistas con los diputados y diputadas. Y este trabajo lo que se hizo fue tratar de buscar equilibrar porque pues lo que se requería era conocer acerca de estas iniciativas que estaban presentando los diputados y sus intereses para, como menciona en la parte de la educación, hacia dónde querían ellos orientarlas, cuál era la importancia de promover ciertas iniciativas. Y nosotros empezamos a trabajar sobre ello. De hecho, fue un poquito tanto para los diputados también fue una carga de trabajo porque ellos también tuvieron que trasladar sus actividades a la parte del entorno familiar. Y lo que obtuvimos ahí cuando platicábamos con algunas de las diputadas que entrevistamos, esta doble carga de trabajo de tener el rol de madre, rol de esposa y tener el rol de diputada, pues era un poco más pesado y sobre todo en un contexto de pandemia, donde este trabajo se incrementó. Esto también permitió que tuvieran que desarrollar algunas estrategias, entre ellas pues ese trabajo legislativo lo tuvieron que hacer a distancia, tenían que sesionar ellas a distancia, ellos y ellas. En este caso nosotros aprovechando el uso de las tecnologías, tuvimos que hacer estrategias para poder tener esa compatibilidad para poder hacer las entrevistas, en algunos casos por las plataformas virtuales, Zoom, Skype, tratar de poder tener esa oportunidad de platicar con ellos y ellas y conocer para poder elaborar estos capítulos del libro. ¿Cuál piensa usted, aparte de la reflexión de lo que me decía en el segmento pasado, de prepararse mejor para proponer estas leyes, cuál cree usted en ese sentido, porque por supuesto conoce el contenido del libro, y cuál es la conclusión en torno a dónde estamos? Por el nombre del libro, ¿no? Se está construyendo. ¿Cómo vamos? O sea, en los cimientos, a la mitad, y cuál podría ser en ese sentido, la parte del país donde más hay que trabajar. Siempre pensamos, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pensamos, no, en el norte hay más desarrollo, en el sur hay más subdesarrollo. Pero no sé, al estudiar los congresos, yo he encontrado legisladoras de estados como Oaxaca, Chiapas, o sea que digo, mis respetos, tienen una conciencia de todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces no sé, sin entrar en ese
en esa, vamos a decir, controversia, ¿qué podemos saber al respecto a lo que se aporta en este libro? Comenzamos a ver desde el perfil, conocer sus edades. Lo que observamos, por ejemplo, hay congresos jóvenes, que lo podemos ver a lo mejor en el caso de Baja California. Hay congresos que son con una edad más madura. Ajá. Entonces, eso también nos permitió ver en la parte de educación sus estudios, conocer su preparación. Lo que comenzamos a observar en la mayoría de los congresos es que cada vez están ingresando mujeres con una mayor preparación académica. Esto es lo que nos habla de que hay legislaturas que están renovando sus cuadros, o incluso de mujeres que ya han trabajado en la política, están empujándolas para que estén en estos puestos de poder, sobre todo para legislar en temas como menciona en la parte de apoyo a los temas de equidad de género, grupos vulnerables, como aquellas temáticas que es importante tratar en la parte social. Otro tema que también fue relevante es los puestos de poder en donde están. Recuerda que le mencionaba la parte de la JUCOPO. Lo que sí observamos en la mayoría es que la JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política, es preponderantemente masculina, quienes están dirigiendo. Entonces aquí sí se requiere una mayor participación de la mujer. Y en el caso de las comisiones, estas comisiones estratégicas que le mencionaba, hay mayor participación de hombres dirigiendo, que son coordinadores o presidentes de estas comisiones estratégicas, y estas son relevantes para la vida. Para la mejora de la vida de las mujeres. Sí. Doctora, está muy interesante el tema, pero tenemos que hacer una pausa. Regresamos en unos momentos. Nos quedamos en esta parte que nos decía, doctora, de que las juntas de coordinación política y otras coordinaciones están en manos de hombres. Esto no se trata de una competencia de que tengan que estar mujeres, pero ¿quién puede entender mejor qué nos hace falta como ley que una mujer? Sí. O sea, una mujer por una mujer, ¿no? Sí. O sea, esto que decía usted, el doble trabajo, estas otras cuestiones que desafortunadamente uno podría pensar que no deben existir, pero estas mujeres que andan buscando que los papás de sus hijos les den pensión alimentaria, que batallan, la concepción de la mujer que tiene que cuidar a su hijo, lo tiene que llevar al doctor. Entonces, luego he escuchado comentarios como, ay,
mejor no contrates mujeres porque son muy problemáticas, ¿no? Cosas así que uno dice, wow, ¿cómo puede uno escuchar esos comentarios? Sí. Pero ya con leyes las cosas cambian. Así es, y de hecho en este libro tenemos la mentalidad de buscar ese proceso de cambio, porque precisamente es como darle voz a las mujeres para que también tengan incidencia dentro de la política. Y esto es importante porque, como bien mencionaba usted en la parte de cuando sucedió lo de la pandemia, se incentivó la violencia, y violencia de distintos tipos, la psicológica, la física, la económica. Y realmente, ¿quiénes lo pueden asimilar de mejor manera? La mujer, porque luego en ocasiones, no sé si decirlo que como parte del rol de género, porque pues los dos padres participan en la familia, pero la mujer es la que se da cuenta de lo económico, de lo emocional de la familia. Pero si está en una ley y se busca tratar de brindar una vida estable, placentera para las personas que tengan sus derechos, los niños, las niñas, las adolescentes, porque esto es importante, podemos tener una sociedad en mejores condiciones. Uh-huh. Y esto es importante, porque si tenemos jóvenes que tienen una mayor preparación, que tienen todos los derechos económicos, sociales, de salud, hasta incluso el derecho al agua, esto permite que la sociedad se desarrolle. Y esto es bueno porque si tenemos diputados y diputadas conscientes de estas necesidades que son sensibles para la población, puede generar cambios. Y estos cambios van a traer también tanto el desarrollo como el crecimiento en un país, porque tendríamos una sociedad mucho más preparada para cualquier embate económico, con mayor nivel de estudios, a lo mejor trabajando en un sector formal de la economía, cotizando en pensiones, teniendo una estabilidad económica. Esto nos permite tener como una mayor fortaleza como mexicanos, y creemos que la parte de la participación de la mujer en la política le da ese plus, porque la mujer tiene como esa conciencia de esos espacios que hay que llenar, qué es lo que tendríamos que legislar, hacia dónde volver nuestra vista, porque luego son temas que a lo mejor no todos los vemos con la misma importancia, pero una mujer que tiene que ver que la familia se desarrolle, que en el trabajo tenga condiciones laborales para poder llevar el sustento a su casa, que al final de su vida laboral pueda contar con un retiro digno, tiene ella que tener como ese proceso de planificación. Entonces hay que darle las herramientas para que pueda alcanzar ese bienestar. Doctora, escuchándola, precisamente, pues por un lado ya tenemos 9 mujeres gobernadoras en el país, pero por otro lado vemos eventos tan lamentables como la muerte de esta activista en Puebla, que luchaba por una pensión alimentaria. Entonces son así como dos caras de la moneda, y además en ese sentido el hecho de que hay muchos hombres y mujeres también que piensan, sí, son mujeres gobernadoras, pero quienes mandan son los hombres, o sea, quienes mandan detrás de ellas. Entonces a mí cuando yo escucho esos comentarios digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué están pensando? O sea, este crecimiento del que usted habla, de la preparación política, de esto, tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Y el decir, oye, pues si ya llegó esa mujer a gobernar un estado, ¿por qué no le concedes el derecho de pensar que ella está tomando las decisiones, ¿no? Y no un hombre detrás de ella, ¿verdad? Pero es parte de esta cultura, de esta educación. Sí, es que muchas veces como que se subestima la misma capacidad de la mujer, pero en este proceso de toma de decisiones, luego estas mujeres que llegan a la gobernatura empezaron posiblemente desde una presidencia municipal, o a lo mejor en alguna asociación como regidoras. Civil. Ajá, regidoras. Pero atrás de ello, ellas comenzaron a ver qué es lo que tenían que requerir para tener ese bagaje, ese potencial para estar en esta arena política. Y no necesariamente es que decida un partido político o que decida un hombre, sino son decisiones que la misma mujer gobernadora está tomando, y está tomando a favor de la población. Y pues sí es importante tener esos ejemplos, porque también motiva que puedan ver los niños y niñas que hay mujeres en el poder. Y esto es importante, porque les da la capacidad de visualizar que a futuro
ellos y ellas pueden ser un gobernador o una gobernadora. Y les podemos dar la capacidad, si podemos cubrir ese piso, que tengan educación, salud, alimentación, y al tenerlo, tenemos ciudadanos que van a trabajar a favor del país, a favor del bienestar. A favor del bienestar y, bueno, todo esto sobre todo en el marco legal. Exactamente. Que es lo que ustedes estudiaron en este libro. ¿Cuáles serían en ese sentido, antes de que se nos acabe el tiempo, doctora, las 3 conclusiones más importantes? O bueno, yo dije 3, a lo mejor son 2, o no sé. ¿Cuál es para usted, que tuvo la oportunidad de conocer a todas las investigadoras que hicieron este estudio en cada estado? Aparte de la educación. La agenda política. Esa sería una. Como estas mujeres y hombres ya están trabajando en ese entorno político, como que ya tener establecido los temas prioritarios para darles continuidad, que se pueda ver de una legislatura a otra. De hecho, el próximo libro en el que ya estamos trabajando es acerca de la agenda legislativa de los congresos y verlo desde un enfoque de género para ver cómo es que se está legislando a favor de la mujer. Esa sería una primera conclusión, trabajar hacia construir una agenda que permita que vayas habiendo un bienestar de la población, poco a poco construyéndolo. La segunda, eso sería desde los mismos partidos políticos, que ese presupuesto que se está otorgando a la mujer para capacitaciones en liderazgo de la mujer en la política, es importante que se siga fomentando e incluso incrementando, porque esto va a permitir que se vayan creando los cuadros con mujeres más preparadas. No digo que estoy a favor tanto de la igualdad de los hombres como de las mujeres. Sí, claro. Pero lo menciono porque creo que este es como un área de oportunidad en donde al colaborar tanto hombres y mujeres con en los mismos niveles, puede generar entornos en los cuales la capacidad legislativa se incentive, porque ya estarían trabajando incluso, es que sí lo visualizo, como con equipos de trabajo especializados. Si es en el área económica, poderse reunir con empresarios, con productores del agro, ver qué sería positivo y comenzar a ver hacia dónde legislar. O sea, comenzar a trabajar, pero en común, con la misma ciudadanía. Y la última conclusión tendría que ver con la parte de los roles de género. Yo creo que hay que brindarles esa parte de que las mujeres que están en puestos de poder también tengan cubiertas las mismas necesidades, porque, por ejemplo, ellas van a requerir a lo mejor apoyos de guardería, apoyos de espacios para poder estar con sus hijos. O sea, en ocasiones cuando las mujeres se dedican a la política, llega a ser como un poco más demandante, porque tienen también ellas actividades previas. Entonces sí sería importante como tratar de garantizarles para que tengan las mismas posibilidades, porque un legislador hay veces que su familia, su esposa, cubre la parte de los hijos, pero la legisladora tiene que cubrir los hijos y legislar. Así es, las dos cosas, esa parte tan importante. Doctora, de verdad muchísimas gracias. Vamos a leer el libro con mucha atención y bueno, pues es un trabajo de todos, ¿verdad? Así es. Los investigadores que aportan esta información y nosotros como ciudadanos y pues a crear estas leyes que se necesitan para tener un mejor país. Muchas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes y... No, gracias, y después nos trae a presentar el próximo libro. Ah, claro que sí, con todo gusto. Gracias, doctora. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Juana Isabel Vera por acompañarnos el día de hoy en Diálogos desde la Frontera. Esperamos verlos de nuevo muy pronto y no olviden visitar nuestro sitio web www.colet.mx y recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Rocío Galván y nos vemos pronto.